protestan le dimissioni del precedente. Los sucesos han tenido lugar en el aeropuerto de Caracas. 目前的一个共识是，它应该是来源于自然界的某一种野生动物。Un segundo túnel en construcción. We may be opponents, but we're not enemies. We're Americans. Résultat, ils font grimper le thermomètre mondial. Bienvenidas y bienvenidos a Mextranjeros, el programa donde corresponsales internacionales nos dan su perspectiva sobre los temas que nos interesan. En esta ocasión hablaremos sobre la legalización de la marihuana, el caso Cienfuegos y la vacuna contra la COVID-19. Acompáñenos a ver las portadas de esta semana. La semana pasada, la farmacéutica Moderna anunció que la vacuna que desarrolló contra la COVID-19 ha mostrado hasta un 95% de efectividad. Esta compañía es la segunda en comunicar la eficacia de su medicamento, pues Pfizer también anunció resultados similares hace unos días. El hecho ha generado grandes expectativas sobre la posibilidad de que estos fármacos puedan ayudar a poner fin a la pandemia. Mientras tanto, muchos países han registrado números récord de casos positivos. Entre la crisis sanitaria y la económica, el mundo sigue colapsando. Expertos advierten que la situación podría empeorar con la llegada del invierno, un escenario verdaderamente preocupante. Entre su agitada situación política y social, la Unión Americana superó los 250,000 decesos a causa del virus. Joe Biden, el ganador de las elecciones presidenciales, advirtió que más personas pueden morir sin la cooperación de Donald Trump, pues el aún presidente sigue atribuyendo la victoria de Biden a una elección fraudulenta. Por otro lado, Iota, el segundo huracán en azotar el Caribe y Centroamérica en los últimos días, dejó a su paso grandes afectaciones y pérdidas humanas. Entre los países más devastados se encuentran Nicaragua, Honduras y Colombia. El sur de México también se ha visto fuertemente afectado. Fue una semana intensa para Perú tras la renuncia del presidente interino Manuel Merino, 6 días después de su ajetreada toma de protesta. Ahora, la justicia peruana investiga a Merino por las muertes que resultaron de las manifestaciones en su contra. Finalmente, el Congreso eligió a Francisco Sagasti, un respetado centralista, como el tercer presidente de Perú en ocupar el cargo en una semana. El presidente argentino, Alberto Fernández, envió al Congreso un proyecto para legalizar el aborto y se posicionó como el primer abanderado de este reclamo, un anhelado paso para la justicia del país sudamericano. Brasil llevó a cabo elecciones municipales en un contexto atípico, marcado por la sombra de la COVID-19. Los resultados no favorecieron a ninguno de los candidatos apoyados por el presidente Jair Bolsonaro y tampoco al Partido del Trabajo de Lula da Silva. El Partido Demócrata, de derecha moderada, se perfiló como el verdadero oponente. Emmanuel Macron es acusado por la prensa francesa de atentar contra la libertad de expresión al dar a conocer una nueva ley de seguridad que limita y sanciona a quienes difundan imágenes de la policía ejerciendo sus funciones. El jefe del ejército australiano advirtió que soldados mataron ilegalmente al menos a 39 civiles afganos en misiones realizadas en Afganistán entre 2012 y 2013. Las investigaciones han señalado que altos mandos australianos obligaban a los soldados más jóvenes a asesinar afganos en rituales de iniciación. Y finalmente, la NASA y la compañía tecnológica SpaceX enviaron desde Cabo Cañaveral, Florida, la primera misión operativa tripulada por 4 astronautas de la Estación Espacial Internacional desde suelo estadounidense. Muchas gracias por acompañarnos en Mextranjeros. En esta ocasión tenemos a 3 corresponsales de nuevo ingreso a este programa, a la cual les agradecemos muchísimo que estén acá. La verdad, respeto personalmente mucho el trabajo de los 3 y la tercera. En verdad, muchísimas gracias. Y quisiera empezar contigo, Penilei Ramírez. Eres de nacionalidad cubana, eres corresponsal para Univisión, pero también escribes en el Universal y has escrito en varios medios nacionales como Proceso. Háblanos un poco de la nota que traes el día de hoy y muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Quiero empezar hablando sobre lo que está pasando en este momento en La Habana. Hace varios días un grupo de personas, activistas, artistas,
poetas y integrantes de la comunidad LGBT se están manifestando en La Habana en un movimiento que se le ha nombrado Movimiento San Isidro por el lugar en la capital de La Habana, en el barrio de La Habana Vieja, donde ellos están manifestándose contra un decreto, el decreto 349 que el gobierno cubano está impulsando, el cual considera la mayoría de los que están manifestándose que limita la capacidad de expresión, la capacidad de manifestación, sobre todo artística. Este movimiento ha tomado fuerza en los últimos días a partir de la detención del rapero cubano Denis Solís y su condena a 8 meses por desacato en una prisión en las afueras de La Habana. El fin de semana hubo manifestaciones públicas y nuevamente, como hemos visto en los últimos meses, detención de periodistas, detención de corresponsales. Detuvieron a la periodista Luz Escobar del medio 14 y medio, fundado por Joanny Sánchez, que estaba grabando en un parque en La Habana, muy cerca de donde yo crecí, del barrio donde yo crecí. Y bueno, estamos atentos a lo que se está desarrollando. Ayer un grupo de activistas intelectuales y cineastas cubanos hicieron una carta pública al gobierno pidiendo que no se cerque la libertad de las personas que pertenecen al Movimiento San Isidro. La policía cubana acordonó el área donde ellos están manifestando en la Habana Vieja. Es una situación en desarrollo, pero que sí está implicando riesgo tanto para los activistas que se están manifestando como para la prensa que lo está cubriendo, tanto prensa cubana que trabaja en medios independientes como para corresponsales extranjeros en Cuba. ¿Y qué ha pasado, Penny, con los corresponsales que han sido detenidos, o los periodistas que han Pues sido detenidos? en casi todos los casos, por ejemplo, lo que pasó con Luz Escobar, pasó con otro corresponsal hace unos meses, los detienen, a Luz la detuvieron en una estación de policía que está cerca de allí, en un lugar que se llama Zanja, que es una de las avenidas principales del centro de la ciudad. La detienen, la tienen ahí en un calabozo. Normalmente ayuda mucho el ruido, decimos, que se hace fuera del país, poderlo expresar en medios. Hubo una manifestación ya de Amnistía Internacional sobre el caso, y en otros casos sí son recluidos en algunas prisiones en las afueras de la ciudad por algunos días hasta que se vuelve a hacer una manifestación. Casi siempre lo que les están achacando es desacato a la policía, pero es algo tan simple como estar grabando en un parque, algo que a lo mejor visto desde otro país parece como algo tremendamente increíble, aún en países en los que tenemos, como México, serios problemas para el trabajo libre de la prensa en algunas regiones y en algunos momentos. Y sí, por eso me parece importante traerlo al tema y pensar que sí, aunque uno esté fuera, sí podemos incidir, sí podemos mantenernos al tanto del tema, sí podemos cubrir lo que está pasando desde fuera. Y también un asunto que me parece importante para cubrir desde la prensa es cómo se están organizando estas redes de apoyo que van más allá del ámbito político. Por supuesto, la respuesta, si uno revisa hoy lo que está publicando acerca de este caso, la prensa oficialista cubana, lo que está diciendo es una gran un gran complot para tumbar el gobierno, lo que han dicho en los últimos más de medio siglo. Pero lo que sí me parece importante es quiénes son los que se están manifestando. Los periodistas que están siendo detenidos son miembros de comunidad LGBT, son personas afrodescendientes, son personas que no entran en el estereotipo burgués blanco que nos pintarían regularmente, ¿no? Es gente que ha crecido en la Revolución Cubana y que ahora está tratando de manifestarse y pensar distinto, sea desde la prensa, sea desde el activismo o sea desde el arte, que eso es lo más interesante de este caso en particular. Pues muy importante seguir hablando del tema y no dejarles solos y presionar lo que se pueda desde afuera. También nos acompaña el día de hoy Pablo Ferri, él es corresponsal del periódico El País, también tiene un libro junto con Daniela Arrea que se llama La Tropa y un reciente podcast que se llama La Lista que realizó con Ricardo López Cordero, el cual está muy bueno y se los recomiendo a todos y a todas que puedan escucharle. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Echel? Muy bien, cuéntanos cuál es tu nota del día de hoy. Bueno, yo me he encontrado en estos días un reportaje que publicó la revista del New York Times en agosto que se titula, voy a hacer una traducción a mi manera, cómo la política migratoria de Estados Unidos convirtió el desierto de Arizona en un cementerio. Y básicamente hace un repaso de cómo a partir de la administración Clinton la política de aquel país en cuanto a los migrantes pasó de hacer
pasó a hacer mucha presión en las ciudades, de forma que los migrantes tienen que buscar rutas cada vez más complicadas, en muchos casos a través del desierto de Arizona, ¿no? Una política que allá en Estados Unidos se llamaba Prevention Through Deterrence, algo así como, perdón, como prevenir la migración a partir del destierro, ¿no? Hacia zonas de condiciones climáticas extremas. Y hablo de esto porque me pregunto qué va a ocurrir ahorita cuando llegue Joe Biden a la presidencia el próximo enero, porque todos recordamos que aunque el gobierno de Trump ha sido terrible desde un punto de vista retórico en cuanto a los migrantes, pero también en las condiciones que ha provisto para muchos menores, sobre todo que llegaban solos o que fueron separados de sus familias, durante el gobierno anterior y antes con Bush y antes con Clinton, la política fue igualmente terrible, ¿no? Y la cantidad de migrantes deportados fue altísima. Obama creo que sigue manteniendo el récord de migrantes deportados en una administración. Entonces, ¿qué va a hacer Joe Biden? ¿Va a recuperar o va a volver a lo que se hizo con Obama? ¿Va a deshacer lo que ha hecho Trump en el sentido de va a volver a, por ejemplo, dar financiamiento a organizaciones que se dedicaban a atender a personas que estaban solicitando asilo dentro de Estados Unidos? ¿Va a acabar con el programa de Remain en México, que se ha llevado a cabo durante todos los años de Trump, para que migrantes que pedían asilo en Estados Unidos esperaran la resolución de sus solicitudes de México? Lo primero que sabemos es que una de las ideas de Biden es nombrar a una de las personas que con Obama se encargaba de los asuntos migratorios, ¿no? Y con Obama la política era muy clara. El Prevention Through Deterrence que mencionaba ahora, que nació con Clinton. Entonces, ¿qué va a hacer Biden? Es una cuestión que a mí me inquieta, y sobre todo me inquieta también más allá de las vidas y las condiciones de los migrantes, que evidentemente es lo principal, por saber qué va a hacer México al respecto. Con Trump, López Obrador y su gabinete han planteado una política de contención, han convertido el país en el muro que Trump prometía desde su campaña electoral, pero ¿qué va a hacer si es que Biden cambia de política? Totalmente. Y eso nos da paso a presentar a otro de nuestros integrantes, John Holman, que es corresponsal de Al Jazeera. Tú eres inglés. Bienvenido. Además, cubriste la caravana centroamericana. También has trabajado en temas de la guerra contra el narco, las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Bienvenido, John. ¿Cuál es la nota que nos traes el día de hoy? Pues es la nota, supongo, de los últimos meses, ¿no? Como casi todo el año, lo de COVID, ¿no? Y con el equipo como Al Jazeera que tenemos aquí, hemos hecho un documental en que, como varios de nosotros, yo incluido, salimos de nuestras casas para un mes y decidimos como que intentar meternos en todo, ¿no? Entonces pasamos un mes en que fuimos con paramédicos en Nezahualcóyotl, fuimos a las casas de la gente afectada para ver ellos saliendo y pensando quizás que no iban a poder volver, ¿no? A ver sus familias, y estuvimos en contacto con una familia para casi un mes, ¿no? Salimos con el esposo, el padre, él salió al hospital mal, y al final del documental que hicimos se ve lo que pasa con él, lo que pasa con su familia, una familia muy generosa con nosotros en darnos este acceso, y nos metimos en hospitales para ver cuáles eran los pacientes, especialmente en un estado grave, ¿no? Y encontramos una gran diferencia quizá en Europa, en otros lugares, que en México, como mucho más jóvenes, ¿no? Los pacientes sufriendo de lo que, como pues se dijo antes, ¿no? Que va a pegar fuerte aquí por el sobrepeso, diabetes, estas cosas. Fuimos al centro de abasto, que era una experiencia muy surreal, porque creo que con casi todos los que hablamos ahí, cada uno conocía a alguien que había estado mal, o había muerto por el COVID, como todos los que tenían sus puestos, hasta la gente que estaba guiándonos, ¿no? Acaban de regresar de tener como 3 semanas fuera ellos. Entonces fue una gran experiencia, ¿no? En como ver cómo México está intentando como luchar contra esta pandemia, y también la gente más afectado, ¿no? Como fuimos junto con nuestro productor Pablo Pérez, que a lo mejor ustedes conocen, a varios como que bancos alimentarios con los más necesitados, la gente más pobre en el capital, ¿no? Fuimos a 15 en todo el capital, y todos nos contaron como las líneas, las filas han aumentado mucho, como la gente está sufriendo, especialmente en el sector
informal y fuimos a la casa con una de estas familias, otra vez muy generosas con nosotros, una familia de 7 personas que dijeron, pues antes teníamos un par de chambas y podíamos sacarlo y ahora quedamos en como que estamos como haciendo fila día y noche para intentar comer. Entonces fuimos obviamente con el señor López-Gatell, el doctor López-Gatell también, pero era para nosotros una experiencia muy generoso de las familias y las personas, la gente médico en México, de darnos este acceso a ver cómo están intentando hacerle con la pandemia. Y eso sigue, obviamente, ¿no? Un material que no nos podemos perder. Por lo pronto nos vamos rápidamente a un corte y empezamos con nuestros temas. El primero será hacia la legalización de la marihuana, así que volvemos. El pasado 19 de noviembre, el Senado de la República aprobó el dictamen para despenalizar el uso medicinal, lúdico y adulto de la marihuana, con lo que las personas podrán cargar legalmente hasta 28 gramos de cannabis psicoactivo para autoconsumo y tener hasta 6 plantas de marihuana dentro de sus viviendas sin sanción penal. La iniciativa permitirá el consumo a personas mayores de edad siempre y cuando no se realice frente a menores de 18 años o personas que no hayan manifestado su consentimiento. Asimismo, prohíbe el consumo en lugares públicos o privados donde no se autorice el uso de tabaco. De acuerdo con las comisiones que redactaron el dictamen, la iniciativa busca reducir la incidencia delictiva vinculada con el narcotráfico. Aún así, colectivos y organizaciones que impulsaban esta reforma aseguran que está lejos de responder al libre desarrollo de la personalidad, la reparación de los daños generados por la prohibición y el desarrollo del campo mexicano, ya que lo aprobado mantiene la criminalización a las personas usuarias y privilegia a los grandes capitales extranjeros. Muchas gracias por continuar con nosotros y empezamos ya con nuestros temas. El primero fue hace unos días en el Senado de la República una discusión y unos pasitos hacia la legalización de la marihuana. Hay organizaciones que dicen que le falta mucho a este dictamen. Penilei, ¿cómo lo viste? Bueno, en primer lugar me parece que hay algo que hemos ganado en los últimos 2 años desde el inicio de la administración de López Obrador, que es poner la discusión de legalización de la marihuana en la agenda pública. O sea, ponerlo en la discusión en la que realmente vamos a poder hablar del asunto. Ahora, creo que eso llevaba un curso hasta que comienza el año COVID y se transforma la conversación. Hay un proceso legislativo en curso que todavía, como yo estoy de acuerdo con las organizaciones, que tendrá varios pasos. No soy demasiado optimista todavía con el proceso. Vi en redes sociales, sobre todo, muchísimo optimismo después de este primer paso. Creo que todavía tendremos que ser un poco cautelosos sobre lo que va a pasar. Hay acuerdos importantes que todavía deberían tomarse, pero sí me parece que es importante destacar que ayuda que sí, por lo menos en el discurso, hay un empuje desde la administración pública que no habíamos visto en el gobierno de Peña Nieto y mucho menos en el gobierno de Calderón en estos 3 sexenios de lo que las autoridades mexicanas en su momento llamaron guerra contra el narco o guerra contra la delincuencia. Desde el punto de vista de nosotros como periodistas, me parece que poder tener esta discusión pública, insisto, promovida desde la Administración Federal, nos pone una responsabilidad a nosotros como prensa en algunos de los ángulos que hemos trabajado en los últimos años. Tú misma lo has trabajado mucho en los últimos años también, Michelle, lo ha trabajado también Ferry, que es la criminalización de la población en México, que tiene algún momento en el que se toca con el crimen, ¿no? Se toca con la comisión de algunos de estos delitos y es y sí me parece que nuestra responsabilidad en este momento, más allá de seguir el debate legislativo y los pasos que faltan, sí creo que todavía vamos a encontrar mucha reticencia por parte de todo digamos, legisladores de derecha, que no solamente están en el PAN, eso es importante decirlo, sino que me parece que es un gran momento político para que nosotros como prensa replantemos qué tan agresivos vamos a ser en la insistencia de que con la legalización de la marihuana deberíamos también instituir y promover desde la prensa un cambio en el discurso acerca de lo que le hemos llamado la guerra contra el narco. Es decir, cómo la legalización en inicio de esto permite hablar y deberá permitirnos hablar
más y mejor de cuáles son las grandes zonas de este país en las cuales la producción de marihuana, de amapola y ahora también de fentanilo se ha convertido en un modo de subsistencia, en un modo de superación personal incluso, y cómo podemos enfocarnos desde el periodismo mexicano a una cobertura mucho más comprensiva del problema y mucho menos enfocada a reproducir críticamente el discurso del gobierno de los buenos y los malos, entendido el gobierno como los buenos, los criminales, toda esta enorme masa de población que vive y trabaja en lugares en México donde la línea entre la producción, la distribución, la modificación de las drogas, y aquí no estoy hablando solamente de marihuana, como digo, sino de otros, empieza a ser cada vez más difusa. Tenemos al mismo tiempo, y sé que lo hablaremos ahora en el próximo bloque, el asunto de cuando pensamos en el papel que ha jugado la prensa de manera crítica en muchísimos años respecto a quiénes son los buenos y quiénes son los malos, también entonces tenemos que, dentro de los buenos también había personajes que en su momento hicieron tratos aparentemente con los traficantes de droga, con los productores de droga. Entonces creo que es un gran momento para la prensa, para que promovamos, divulguemos y avancemos también nosotros al mismo tiempo que avanza el proceso legislativo en una nueva conversión del lenguaje que vamos a utilizar y de la forma como vamos a cubrir esas historias, y como también vamos a exigir al propio gobierno actual que no solamente sea el discurso de la legalización de la marihuana, sino que también hay una política comprensiva que no está ocurriendo tampoco en campo, y lo vemos, el mejor ejemplo es la dispersión de la Guardia Nacional. Y en este caso las organizaciones mencionan que se sigue criminalizando a los usuarios y usuarias de drogas con este proyecto, y también no se habla del campo, ¿no? Del campo mexicano. Eso es algo muy interesante, ¿no? Porque cuando ves la ley, cuando lo lees, no es tan en blanco y negro, como después había esta lluvia de críticas, ¿no? En Twitter, como que no ha cambiado nada. Y cuando ves la ley, como puedes portar hasta 28 gramos de marihuana, ¿no? Como legalmente, ¿no? Entonces, eso sí es una cantidad, ¿no? Es como que no es solo como un cigarrillo de marihuana, sí es una cantidad. Sí, es como que sí te da. Entonces hay este punto de que como que no es tanto un todo o nada. También México es solo el tercer país en el mundo, ¿no? Después de Uruguay y Canadá, que ahorita no está, pero podría estar, que ha como legalizado marihuana. Entonces ese sí es viéndolo un poco desde afuera, lo veo como que, no está como totalmente como mal esta ley, como podrías ver si estás viéndolo desde el punto de vista de Twitter. También un punto que Penilei estaba mencionando, hay que ver qué pasa con las comunidades, ¿no? Y la ley también especifica que 40% de las licencias que se va a dar para cultivar marihuana en los primeros 5 años son para comunidades rurales que han tenido como que marihuana en el pasado, que ha habido como campañas de erradicación, ¿no? Entonces la pregunta ahora es como, eso se ve muy bien en papel, ¿no? Como en la ley. Perfecto, van las licencias a ellos, ¿no? Nosotros estamos haciendo esta nota la semana pasada y pregunté a alguien que va mucho a las sierras de Guerrero, especialmente en Michoacán, oye, ¿esto va a cambiar algo en los hechos, ¿no? Y dijo, mira, en estas comunidades, lo que todos hemos estado ahí, ¿no? Y sabemos como son comunidades en que son muy desprotegidos por el Estado, ¿no? Ahí como que los grupos armados son los que en muchos casos tienen la batuta, ¿no? Entonces, si una comunidad que está produciendo marihuana ilegalmente ahorita, si quiere ir por la vía legal, este grupo armado que compra de ellos, van a dejarlos o van a tomar el negocio ellos, ¿no? Y va a convertirse en otra de estas empresas gris que es legal, pero está como mandado por criminales. Entonces, ¿cuál es la posibilidad de que esas comunidades realmente beneficien? Y hay como un pequeño frase en la ley que dice que el gobierno tiene la responsabilidad para ayudar a estos grupos, como que darles asesoría, ¿no? Cómo van a etiquetar, todo también la burocracia, ¿no? Que es otra cosa que una comunidad pequeña en Guerrero a lo mejor no va a saber. Va a cumplir con los requisitos. Exacto, sí. ¿No? Sí. Entonces, como que esta frase en la ley, esta pequeña frase, depende si el gobierno
le hace valer después, ¿no? Si hacen lo que dicen que van a hacer o si simplemente como se lavan las manos, pues ya hemos hecho nuestra ley, que según el presidente no está como tan a favor, está dejándolo ser, ¿no? O si el gobierno pone mano a la obra y sí ayuda a estas comunidades. Claro, sería terrible que ocurriera eso. Imagínate un escenario en el que ya no solo es el crimen el que coopta las licencias y básicamente se genera una especie de oligopolio en diferentes partes de la sierra, ¿no? Sino que las multinacionales canadienses, que parece que son las que van a tomar o intentar tomar parte del negocio, se apoyan en este comportamiento del crimen, que no sería ninguna cosa extraña, ¿no? Ha ocurrido Lo vemos con la minería todo el exacto, tiempo. con la minería en Guerrero mismamente, ¿no? Sí. Y no me extrañaría nada que eso ocurriera en el caso de que el Estado deje hacer. Ahora, a mí me extrañaría que eso ocurriera de parte de un gobierno tan intervencionista en todos los temas como el de López Obrador, aunque es verdad que a López Obrador no le entusiasma especialmente el tema de la marihuana. Bueno, habrá que ver. También entiendo que es una cosa de capacidades, ¿no? El Estado mexicano al final es muy fuerte en el centro, pero creo que no lo es tanto en las periferias, ¿no? Y desde luego las partes serranas de Guerrero, de Michoacán, del Triángulo Dorado en el norte, no son desde luego una periferia. Y luego en el tema del consumidor urbano, un tema más urbano, a mí me preocupa un poco, dejando dicho que me parece un logro increíble que México pueda finalmente... ¿Se puede hablar de este tema empezando no se por puede ahí? hablar, sino que si el Congreso, ya tenemos el dictamen aprobado en el Senado, el Congreso, la Cámara de Diputados tiene que aprobarlo, tienes de plazo hasta el 15 de diciembre, entendemos que lo hará antes de que acabe el plazo, si no tiene que irse hasta febrero, ¿no? Pero bueno, si ocurre eso, podremos tener una ley a final de año y podría empezar a aplicarse a mediados del año que viene, lo cual estaría muy bien. Y tener 27 gramos de marihuana en el bolsillo sin que un policía te pueda decir te vas al Torito porque tienes 27 gramos de marihuana en el bolsillo es un gran logro. Y frenar la corrupción que además eso generaba. Eliminas mucha corrupción, pero a la vez estás generando otro vacío legal que a mí me preocupa mucho, porque la ley plantea que de 28 gramos a 200 gramos si eres susceptible de ser multado. No es un delito, pero sí es una falta. Pero eso sí abre la puerta a que los policías se comporten de la manera en que se han estado comportando durante décadas aquí, ¿no? Entonces yo creo que en ese aspecto sí deberían ponerse mucho más serios en lo que puede y no puede hacer la policía contigo en caso de que llegues 29 gramos, ¿no? Porque dices, bueno, llevo 29 gramos, pero 27 es el máximo, no es mucho más, ¿no? Y no, pero es la ley. Mucha de la población, según las encuestas, no están a favor de la ley. Estamos hablándolo en la mesa entre nosotros y lo veo mucho en Twitter también. Ah, qué bien, qué bien. Pero a veces, como estamos en nuestra burbuja, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta, oye, si vas a tal pueblo fuera del DF, no van a estar como, gracias a Dios que finalmente está legalizado. Entonces, de cierta manera, también esta ley va en contracorriente, ¿no? De lo que mucha de la población... Y lo digo porque como cuando estamos diciendo, no, pues no es perfecta la ley, es muy mal, también están haciendo algo en contracorriente. Hay que hacer como el término medio, ¿no? Twitter es como la extrema izquierda en este sentido de la liberalización de la marihuana y luego te vas al Bajío y estás en el otro lado, ¿no? En el mismo país puede haber las dos contrapartes. Por eso yo hablaba de... Nos tenemos que ir en este corte, pero la que sigue, el tema que sigue medio se junta con el del General Cienfuegos. De verdad, les agradezco muchísimo. Nos tenemos que ir rápido un corte, pero volvemos con el tema del General Salvador Cienfuegos. Perdóname, Penny. No importa. Regresamos. Luego de ser acusado de narcotráfico y lavado de dinero, el general Cienfuegos ha regresado a México después de permanecer en prisión en Estados Unidos por poco más de un mes. El fiscal general de la Unión Americana, William Barr, y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, anunciaron que el Departamento de Justicia de Estados Unidos desestimó los cargos penales en ese país contra el que fuese titular de la Secretaría de la Defensa Nacional durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Su extradición es símbolo de una victoria para la soberanía de nuestro país, aseguró el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Sin embargo, muchos dudan que realmente se logre juzgar en nuestro país a un integrante tan importante de las fuerzas militares y piensan que el retiro de los cargos solo refuerza el mensaje de que son intocables. Hasta ahora, la FGR no ha informado sobre el avance de la investigación en México, a pesar de haber recibido evidencias para procesarlo por parte de la DEA el pasado 11 de noviembre.
Sin duda, será un caso simbólico, ya sea para rechazar la impunidad en el país o bien para confirmar un poder de facto. Regresamos a Extranjeros y con un tema que más o menos se liga con el anterior de la legalización de la marihuana. Volvemos con el caso Cienfuegos y me gustaría que, Pablo, tú le entraras en principio a este tema, pues has trabajado mucho el tema de las Fuerzas Armadas en este país. No sé por qué relacionabas una cosa con la otra. Pues lo acusaban de narcotráfico empezando por ahí en Estados Unidos. Sí, bueno, ¿qué decir a estas alturas ya de Cienfuegos? Yo creo que todo el mundo sabe ya que estaba acusado en Estados Unidos de 3 cargos de tráfico de marihuana, metanfetamina, heroína y cocaína. Bueno, tráfico no, conspiración para traficar. Y de un cargo de lavado de dinero, que la semana pasada el Departamento de Justicia, encabezado por William Barr, le pidió a la jueza que veía el caso que desestimara los cargos contra Cienfuegos porque, en aras de la buena relación con México y de consideraciones de política exterior, preferían trasladar a Cienfuegos a México y que fuera juzgado aquí en caso de que la justicia aquí lo estime pertinente. Entonces, el otro día, Ernesto López Portillo, creo que muy acertadamente, planteaba que se acababa la justicia, entrábamos en el terreno de la política, en el caso de Cienfuegos. Uh-huh. Y ya interpretando un poco su frase, yo asumía que esto lo decía porque lo que pasa a partir de ahora en México ya no tiene tanto que ver con lo que dice, digamos, los manuales, sino con la intención de la propia Fiscalía, ¿no? Todo el mundo ha hablado estas semanas de que esto es un reto para la Fiscalía General de la República y yo ni siquiera tengo demasiado claro que este caso no cabe en la Fiscalía Militar, ¿no? Uh-huh. Y que Cienfuegos, si cumple condena o es procesado o tiene que cumplir algún tiempo en prisión, aunque sea de manera preventiva, no lo haga fuera de la prisión militar, alias campamento de verano, ¿no? Entonces, donde pueden hacer carnes asadas. Sí. Y jugar a béisbol. Entonces, bueno, yo creo que estamos en un momento en el que la Fiscalía creo que va a tratar de enfriar el asunto. Sabemos que desde el 11 de noviembre el equipo de Gers, o el equipo a quien Gers haya encargado este asunto, recibió por valija diplomática a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores todas las pruebas que había recabado a lo largo de los años el Departamento de Justicia de Estados Unidos a través de sus agencias, la DEA principalmente. Y sabemos que de momento pues no tienen no han presentado no han pedido al juez una orden de aprehensión contra Cienfuegos por ninguno de los delitos que le acusaban en Estados Unidos, ¿no? Se ha hablado mucho estas semanas también de que la legalidad de las pruebas podría estar en entredicho porque la manera de armarlas, por decirlo de alguna forma, en Estados Unidos no es convalidable de acuerdo a las leyes mexicanas, pero bueno, yo creo que esto entra dentro del terreno de las excusas más que de las realidades, porque evidentemente, más allá de formalidades, entendemos que buena parte de las pruebas que se hayan recabado allá deberían ser validadas aquí también, ¿no? Uno de los ejemplos que ponían es que, bueno, es que si parte de las pruebas son mensajes de BlackBerry que se intercambió Cienfuegos, y esto lo dijo el Departamento de Justicia de Estados Unidos, con integrantes del cártel del H2, esta organización criminal vinculada a los Beltrán Leiva que actuaba en la costa del Pacífico mexicano, esto tendría que haberlo autorizado un juez mexicano, ¿no? Uh-huh. Porque si no, no son válidas en México. Uh-huh. Bueno, digo, pues no tiene por qué. Al final, los servidores de BlackBerry no tienen por qué estar en México y si están en Estados Unidos, un juez en Estados Unidos puede dar perfectamente permiso para que se intervengan, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. A mí me sorprendería mucho que antes de final de año haya una acusación formal contra Cienfuegos y mucho menos me parece que Cienfuegos pasa la Navidad en prisión. Ustedes todos, como Marcelo Ebrard el otro día hablando en una conferencia de prensa, dijo que sería un suicidio, ¿no? Como que usó esta palabra, si no se como investiga bien y si México no hace nada, creo que es la frase que usó. ¿Ustedes como creen que realmente es así? ¿Crees que si no se procese, si no procede y si no lo llevan a juicio, tendría mucho impacto en la popularidad de Andrés Manuel López Obrador, que afecta su base? ¿Y creen que sí lo van a hacer o creen que es más probable que, dices hasta nada, pero que total, que lo dejen por la paz y ya está y siempre va a caminar libre? Pues yo, tratando de engarzar esto con lo que veníamos hablando en el bloque anterior, me parece que el caso de Cienfuegos da en la línea de flotación del discurso de la guerra, ¿no? Uh-huh. Me parece que
es una muestra muy clara de cómo la guerra, lo que hemos llamado hasta el cansancio guerra en México, para criticarlo o para cubrirlo, o en cualquiera de estos casos, tocaba un punto medular de buenos, malos, ¿no? Era lo que intentaba decir en la participación anterior. ¿Por qué me parece que Cienfuegos da en la línea en flotación de esto? Porque Cienfuegos fue, no solamente en el momento en que fue general secretario, por supuesto, responsable político de muchísimos abusos que se cometieron en este país, que siguen impunes, que han sido muy, muy documentados, tanto por organizaciones civiles, tanto por el trabajo periodístico. Aquí no es por hacer comercial, pero recomiendo muchísimo el libro que escribieron Ferry y Daniel Arrea. Yo te decía el otro día, releí el capítulo 4 del libro, que y que toca un punto que me parece central en este momento, de cara también a la discusión de la legalización de la marihuana y todo lo que esto va a traer. Cómo hemos entendido y hemos practicado el periodismo en México a partir de esta lógica de guerra en todos estos años, y cómo tenemos un panorama en el que nosotros como periodistas estamos cubriendo al mismo tiempo que el principal responsable político de una estrategia militarizada de seguridad es al mismo tiempo acusado de complicidad, y nos empezamos a meter en cuestiones políticas como si la llamada para que le quitaran los cargos las hizo William Barr. Yo escribí una columna hace unos días de tratar de explicar cuál es el contexto político en Estados Unidos, o esta intención un poco, me parece ingenua, del gobierno mexicano de hacernos parecer como que fue la gran estrategia diplomática del gobierno mexicano, dejando por lado cuál es el contexto de lo que está pasando en la política estadounidense en este momento. Y luego el asunto de la jurisdicción militar, lo que hablaba Ferry respecto a cómo se están procesando todavía en este momento a muchísimos militares en este país que sí cometieron abusos terribles, pero que también formaban parte de una lógica de guerra, de una invención de un enemigo mítico, formidable, invencible, como es esta cosa de el narcotráfico visto como si fuera una amalgama indisoluble, como si el narcotráfico no estuviera compuesto por gente de carne y hueso en muchísimos campos en este país que viven de eso, y que incluso en esta administración, como decíamos antes de empezar a grabar, no están teniendo ayuda federal, no están teniendo un programa en que se les va a proteger. Entonces, sí me parece muy importante leer desde la prensa cuál es el contexto en el que nosotros nos vamos a enfrentar a la cobertura del caso Cienfuegos, y qué hubiera sido el caso Cienfuegos en la Corte de Brooklyn en el mismo momento en que también estaba en curso el caso de Genaro García Luna, que haber cubierto ambos casos al mismo tiempo sobre protección a dos organizaciones criminales distintas en México sí daba un panorama que ahora no vamos a tener respecto a la connivencia del crimen o de los delincuentes en México con autoridades. ¿Y qué nos dice eso a nosotros sobre nuestra propia cobertura de esto que hemos llamado la guerra, y que ahora no le llaman la guerra, pero que también estamos llenos de cuarteles, ¿no? Estamos llenos de militares ahora vestidos de guardias nacionales, estamos llenos de anuncios gubernamentales de estamos construyendo más carteles, estamos haciendo más despliegue operativo, y de un país que tiene unas contradicciones tremendas, porque mientras tenemos una discusión abierta en el ámbito legislativo para legalizar la marihuana, seguimos teniendo informes de gobierno todos los meses, todos los días, en la página de la Secretaría de Seguridad Pública, en la cual se miden los éxitos del gobierno a partir de los decomisos, de la cantidad de droga que es quemada, de la cantidad de droga que es decomisada, de la cantidad de droga que es encontrada en el ejército. Todos los días, a través de los canales de prensa, nos llegan avisos de ya se decomisó tanta droga, o sea, y eso, si uno cierra los ojos y piensa en qué mes lo está viendo, pudo ser 2007, pudo ser 2013, y al mismo tiempo tienes una historia muy reciente de las organizaciones civiles en este país combatiendo la ley de seguridad interior, y tienes ahora una legislación muy similar que es tremendamente criminalizante a grandes cantidades de la población, mientras y sí me parece que es indignante. Creo que es muy precisa todo el análisis que ha hecho Ferry, pero si atendemos a ese análisis, que me parece que es el escenario más posible, es tremendamente indignante para todos los militares en este país que siguen presos en este momento, y civiles que han sido presos, funcionarios en todos estos años a partir de causas completamente inventadas, y un montón de civiles que en este momento están en prisión preventiva, tanto oficiosa como prisión preventiva con causas que realmente sabemos que no tienen nada que ver. Entonces,
Entonces sí hay una complejidad estructural de cómo sigue funcionando el país, más allá de lo que pasa en los discursos, y por eso me parece que la actuación, veía un tuit de Ferri el otro día que decía, estuvo 32 minutos bajo PRIS, y todavía dice, no, y lo revisamos y está bien, y yo me acuerdo que tuiteé, bueno, por lo menos no tiene anemia, ¿no? O sea, que sí. Como lo falla, ¿no? Como otros personajes. Entonces, o sea, tenemos un minuto para cerrar este perdón. bloque. Así que, Yo muy rápido porque quería, o sea, tú decías, John, no, ¿será que puede salirse de rositas el general completamente? A mí me sorprendió también lo que dijo Ebrard. Yo no pensaba que él fuera a ser tan duro y tan, o sea, te fuera a tener una dirección. Igual él se está posicionando en un punto en el que el gobierno no está, y eso es interesante. Y luego, por otro lado, evidentemente que se ha juzgado en México abre una posibilidad remota, a mi entender, pero es una posibilidad, y es que la Fiscalía investigue a Cienfuegos en su contexto. O sea, que lo investigue no solo por sus presuntos ligas con el narcotráfico, sino por todo lo que ocurrió en su sexenio. Exacto. Un dato... violaciones graves a derechos humanos, empezando por ahí. Claro, un dato de la con datos de la CNDH. O sea, durante el sexenio de Cienfuegos, bueno, de Peña Nieto con Cienfuegos al cargo de la Secretaría de la Defensa, hay 143 víctimas de desaparición forzada, tortura o asesinato cometido por militares. Y varios de ellos, además, tortura dentro de... instalaciones militares. Ajá, exacto. Es que si lo dejan ir, como que parece que va en contra de toda su campaña, ¿no? Como todo, parece que este es el momento en que la población va a juzgar o no esta administración. Dices que vas en contra de la corrupción, que vas por los derechos humanos. Entonces ese es el punto de prueba. Por eso también me interesa la siguiente pregunta después de eso. Ok, pero si no pasa, si no lo juzgan, y supuestamente había un caso muy fuerte, y como todos leímos el indictment, ¿no? Los mensajes que mencionaste. Entonces, si no lo hacen, parece también increíble que si no tienen ningún impacto en la popularidad de... Es un llamado a la corrupción. Lamentablemente ya estamos en tiempo. Pero seguramente este tema dará para muchísimo más y seguramente les volveremos a invitar, pero ahora regresamos con un tema distinto, ¿no? Otro tipo de drogas y la vacuna contra la COVID-19. Volvemos. Con casi 58 millones de casos globales de enfermos por COVID-19 acumulados desde diciembre del año pasado, la carrera para crear una vacuna efectiva para prevenir esta enfermedad parece acercarse a su fin. En un tiempo récord, considerado como un hito increíble para la ciencia, tanto la farmacéutica Pfizer, asociada con BioNTech, como la empresa Moderna, ha desarrollado vacunas que muestran un 95% de eficacia en fase 3, sin reportar efectos secundarios serios. Pfizer ha solicitado una aprobación de emergencia por parte de la FDA en Estados Unidos, lo que permitiría la distribución de 50 millones de dosis antes de finalizar el año, así como 1.300 millones de dosis para finalizar el 2021. Pero la carrera por el bien colectivo apenas esconde una violenta competencia comercial entre empresas privadas y mezclando numerosos intereses políticos y populistas. ¿Estarán cumplidos los tiempos de prudencia y todas las seguridades científicas necesarias antes de que estos productos sean masivamente comercializados? Muchas gracias por continuar con nosotros en Mextranjeros y con nosotras en Mextranjeros. Volvemos y ahora vamos a hablar sobre las vacunas, las diferentes vacunas que ya están diciendo que tienen más del 95% de efectividad y que además no tienen ninguna repercusión en el después. Una guerra comercial además entre estas empresas. John, empezamos contigo ahora. Sí. De hecho, el único que no tiene esta es la vacuna AstraZeneca, que es la inglesa, ¿no? Entonces, en esto hemos fallido tantito, ¿no? Pero esta vacuna, creo que una cosa que estamos hablando entre todos es cuando lo esperamos, ¿no? El gran miedo iba a ser que los países que están desarrollando las vacunas, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, iban a como tener todas esas vacunas para ellos, ¿no? Y me acordé de una nota que hicimos antes en el año, ¿no? Como fue un acuerdo que se hizo en agosto. Y el acuerdo era que México y Argentina iban a comprar como 250 millones de dosis o hasta 250 millones de dosis, que esto ya era
apartado. Y el trato con este particular farmacéutico, lo hicieron con AstraZeneca, era que como que AstraZeneca iba a producir este sin ganancias. Era a costo, ¿no? Okay. Este es el trato que ellos han hecho. Entonces dijo en este momento Argentina y México, mira, esto va a hacer que tenemos la vacuna hasta 6 meses antes de lo que pensábamos. Entonces, si eso sigue vigente y no tenemos razón para pensar que no, podríamos tenerlo en América Latina como un poco antes de lo que pensaba. Creo que otra pregunta que nos estamos haciendo es cómo sabemos que estas vacunas funcionan y que no van a ser, no van a tener impacto como de largo plazo, como que te va a dañar, ¿no? Luego en la vida, ¿no? Y esto es algo como que, bueno, se ha hecho mucho más rápido, ¿no? El desarrollo de esas vacunas que el normal, ¿no? Creo que todos hemos estado leyendo cuánto tiempo para la vacuna, ¿no? Y todo el mundo decía 3, 4 años y pues sorpresa, en 1 año lo tenemos, ¿no? Que da dudas para todos, ¿no? Y el siguiente pregunta, ok, ¿quiénes van a checar que esas vacunas están bien, ¿no? Porque son los mismos farmacéuticos que hacen las pruebas, ¿no? Porque son muy costosos. Pero en este aspecto, como cada país tiene su como cuerpo regulatorio, a lo mejor no es el nombre correcto, como el FDA en Estados Unidos, el de Inglaterra, seguro de México. Entonces, esos van a ser los cuerpos que van a checar que cada vacuna está bien. Entonces, supongo vamos a inyectarnos y vamos a ver cómo vamos, ¿no? Y el negocio de la salud, ¿no? Vimos también hace unas semanas como Pfizer o el CEO de Pfizer anuncian que tienen un 95% de efectividad y suben las acciones de Pfizer y el CEO de Pfizer casualmente vende sus acciones y se mete varios milloncitos a la bolsa, ¿no? Entonces eso también pues al final es lucrar con la salud y la necesidad de muchos de nosotros que ya queremos poder salir de esta pandemia, ¿no? Y el precio, ¿no? Es decir, creo que Pfizer va a vender su dosis a 15 euros, una cosa así, ¿no? Que es poco más de 350 pesos. Sí. Y AstraZeneca cuesta creo que 3. 3, exactamente. Entonces, y ellos están diciendo sin... Entonces, sí, es esa diferencia, ¿no? Y luego la de Moderna, o esta empresa... La China, ajá. No, la China es CanSino, eso no sé cuánto va a costar, pero las 3 que ya han anunciado resultados encima del 90 son Pfizer, AstraZeneca, que decías tú, John, y no sé si es Moderna o Modena. Sí. No, Moderna, ¿verdad? 90, pero AstraZeneca tiene menos, cuesta menos, pero tiene menos... Moderna, que tiene 95%, cuesta 21 euros. O sea, 21 euros es un dineral, ¿no? Ah, sí, en euro, sí. O sea, son como 450 pesos, casi 500, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé muy bien, más allá de las dosis que México o países de América Latina con capacidades adquisitivas menores, más allá de la vacuna AstraZeneca, que va a ser asumible por una parte de la población y supongo que la va a pagar en parte el Estado, ¿qué va a hacer el resto, ¿no? O sea, si Pfizer, o sea, si México adquiere, pongamos por caso, dosis para 50, 60 millones de personas Pfizer, de AstraZeneca, son 3 euros, ¿no? O sea, como 60, 70 pesos. Y luego la de CanSino, que están diciendo que la efectividad no es tanta, ¿no? Va a rondar igual el 70%, pero bueno, lo bueno es que es una dosis, no son 2, entonces pues ahí se abarata un poco. Pongámosle que 50, especulando totalmente, 50, 60 millones. ¿Ustedes saben si México tiene como un plan de distribución cuando llegue la vacuna? Como ahorita están hablando, como por ejemplo en Inglaterra, ¿no? Como, no, primero van a ir a los viejitos, ¿no? Los que están como Bueno, yo he dicho hablar que los primeros van a ser militares, personal sanitario. Como 3 días, ¿no? Hace que... Bueno, no sé, es que ha dicho varias cosas. Hoy dijo que como el 15 de diciembre llega la de Pfizer. Eso ha dicho. Sí, el COFEPRIS, que es el cuerpo regulatorio que tú mencionabas, lo considera. Y esa es la primera que va a llegar. Se está probando la de CanSino, que es la china, y ya está en fase 3, o sea que es la previa a que se pueda comercializar en teoría. Y luego faltan las otras, y luego el cuerpo de vacunas que patrocina la OMS, del cual México es parte después de que pagó un canon, y que también podría proveerle de una cantidad de vacunas X, ¿no? Pero la cuestión es qué tanto tiempo va a pasar hasta que el 80-90% de la población en México
pueda estar cubierta por algún tipo de vacuna. ¿no? Penny, No, tienes un minutito para cerrar. No, y el asunto me parece que esa es la pregunta clave. O sea, México viene de varios meses de crisis sobre distribución de medicamentos y proveeduría de medicamentos. Hemos visto que muchos de los recortes de gobierno a otros medicamentos están enfocados justamente a tratar de priorizar el tema de la vacuna. Más allá de estos anuncios que ha dicho Ebrard y algo de lo que ha dicho López-Gatell, no tenemos mucha idea después de la distribución que se habla a estos centros de salud estatal, de los que sí se ha mencionado que llegaría primero. Entiendo que la COFEPRIS va a trabajar mucho a partir de lo que determine la FDA de Estados Unidos, a partir de estas solicitudes de emergencia que ya se han hecho, y a partir de ahí vamos a ver cómo se distribuye de aquí y cómo se distribuye a la población. Lo que decíamos, poblaciones en México que están en zonas realmente alejadas y cuáles son las condiciones de mantener esa vacuna para poder llegar realmente a los lugares, insisto, a partir de un escenario en los últimos años de problemas en distribución de medicamentos y otros tipos de medicamentos ya. Ahora sí, lamentablemente tenemos que irnos, pero muchísimas gracias a los tres y a las tres por estar con nosotros y nosotras. Nos vemos la próxima semana en Extranjeros. Gracias a ustedes también por vernos en este programa.